ちは、こんばんは。素敵な秋葉ナイツを聞きましょう。最高。Y bienvenidos a una emisión de Akiva Nights, acá grabando desde Perú, día 25 de julio. Y me acompaña solo una persona del staff esta vez, está Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas? Bien acá, grabando después de ya varias semanas porque el último programa que salió ya estaba guardado ya en las mazmorras de Akiva Nights, entonces simplemente se publicó. Entonces, primer programa que grabo desde hace unas buenas semanas y primer programa del año que me toca editar por distintos motivos. No sé si primer programa... ¿Saldrá ese programa? Hace tiempo que no edito, no considero que estoy un poco, digamos, oxidado, pero cuando llegue, cuando salga y cuando estén escuchando ahora van a ver el nivel de cariño, que es por el podcast y por el tema en sí, pues, ¿no? Y también por el invitado, obviamente. Cuéntanos, Miguel, ¿quién es el invitado? Ya, le voy a hacer backup igual de pasar el programa. Por si acaso. Sí, para no cometer ese error otra vez, ¿no? Bueno, y me acompaña nada más y nada menos que el youtuber Mr. High, que venía el día de hoy a acompañarnos en este programa de gorilas. ¿Qué onda, gente? Soy Mr. High y bueno, espero que se la estén pasando muy bien y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta partecita aprovechamos más para saber del invitado, ¿no? Cuéntanos de qué va tu canal de YouTube, en qué otros proyectos de repente tienes que posiblemente a nuestra audiencia le pueda interesar, ¿no? Y seguirte también. Pues bueno, la mayoría de mi contenido se enfoca más al grupo virtual de gorilas. También pues de vez en cuando me animo a hablar de otros grupos de música. De pues la música que realmente yo escucho. Eso es la verdad, pero pues la mayoría de la gente me conoce por hablar del grupo Gorilas, tanto de su historia como grupo virtual, su música, reseñas, unboxing y todo ese tipo de cosas. También tengo otro canal alternativo a Mr. High, que es el Chico Primario, que me encargo de hablar más de temas de películas animadas, de series, de todo ese tipo de cosas, pero ahí digamos que Mr. High es Gorilas. Excelente. ¿Y cuánto tiempo llevas en YouTube ya? Curioso. Pues, o sea, técnicamente podría decir que desde el 2011. O sea, yo literalmente era de ese tipo de gente que hacían estos videos, ¿cómo se llamaban? AMV, casi. Ajá, exacto, los AMV. Exacto, esos, ajá. Yo literalmente hacía de esas cosas de gorilas, porque pues en ese tiempo me gustan muchísimo el grupo. Bueno, o sea, no estoy diciendo que ahorita no me guste, ¿no? Pero en esa época estaba súper metido, pero de una forma muy obsesiva con el grupo. Entonces, pues, lo que hacía era exactamente sus videos con gorilas. Y desde ahí empecé, porque siempre me ha gustado editar videos, siempre me ha encantado mucho el tema de la edición audiovisual. Y ya cuando empecé con el canal de Mr. High, pues ya fue por ahí del 2015 tal vez. Y ya cuando me quise enfocar realmente a lo que quería, que fue el tema de gorilas, ya fue por ahí del 2017. Qué genial. No imagino, bueno, siempre me imagino los AMV así como los clásicos de antaño, de la canción pelea de Dragon Ball con canción de Linkin Park, ¿no? Sí, Linkin Park. Entonces trato de hacer la unión en mi cabeza, un AMV de gorilas, y me sale rápido gorilas con música de Linkin Park, ¿no? Bueno, imagino que obviamente has puesto gorilas con música de gorilas, pero me es inevitable hacer la conexión. Sí, o sea, de que había cosas, o sea, prácticamente agarrabas clips, o sea, videos de cualquier cosa, desde los videos musicales típicos de gorilas hasta los cortos animados que había, o sea, cualquier cosa que te podría ayudar a crear exactamente eso, podría funcionar. De hecho, trabajé
en colaboración hace muchísimo tiempo. O sea, dudo mucho que tal vez alguien recuerde esto. Por ahí deben encontrarlo en YouTube todavía, yo creo. Era un video de este estilo, justamente con la canción de I Am Blue. Que en ese tiempo era muy popular. No sé cómo ahorita esté, la verdad, pero era un clásico totalmente. Yo creo que es el video de ese estilo de Gorillaz mucho más... el más conocido, podríamos decirlo. Ah, mira, creo que no lo he escuchado como tal, pero lo voy a buscar. Ya me dio la curiosidad de buscar. A mí me da curiosidad de saber cómo es un AMV con Gorillaz, porque toda la vida he visto con Linkin Park, con Evanescence, ¿no? Sí, entiendo. Sí, entiendo completamente. No, pues si quieren ahí busquen el Gorillaz I Am Blue. No sé si el canal original aún sigue existiendo, porque no era canal mío, era de otra persona, pero yo creo que ya el video tiene que tener más de 10 años totalmente. Fue por ahí, justamente por esas épocas más o menos. Sí, mira, justamente acá lo encontré, Gorillaz I'm Blue, pero no sé si será el mismo que tú me indicas. Es Susana 1, 2, 3, 4 y Fai hace 12 años. Sí, pues es el video que 2011, según estoy viendo, sí, tiene 2011. más, es el más antiguo. Porque hay otro que dice lo mismo, pero es de hace 10 años, entonces debe ser este. Lo voy a dejar ahí guardado para verlo más tarde, a ver qué onda. Sí, pero había mucho más, pero ya están Sí. eliminados por copyright. Ya sabes cómo funciona todo esto. Sí, la verdad que sí. Justo estábamos conversando acá, Miguel y yo, que somos los editores, qué música encontrar, ¿no? Para subir este programa sí. y evitar el copyright de YouTube y evitar el dichoso ban, ¿no? Pero ya encontré algunas opciones. He visto en Siempre 8 bits. hacemos malabares con Sí. el tema del audio, para que no Sí, nos salte secretos. copyright. Y ya de ahí conversaremos quizá en off sobre qué música tú recomiendas para un programa como este, ¿no? Pero cuéntanos así, o sea, cuéntanos tu primera experiencia con Gorillaz, ¿no? Para después pasar por nosotros. ¿Cómo así fue que conociste la banda? Si así de digamos, de curiosidad, cambiando de canales, o digamos, viste el primer video, no sé, pues en TV y te llamó la atención, o fue por los videojuegos donde salen las canciones. Sí. Pues bueno, yo creo que esta historia es un poco larga, pero voy a hacer el súper resumen de todo esto. A ver, en primer lugar, o sea, yo me volví fanático del grupo ahí justamente a finales del 2010, principios del 2011, por ahí. Realmente no me acuerdo, pero fue por estas épocas, ¿no? Pero yo recuerdo que tengo súper vagos recuerdos. No sé qué edad tenía, pero yo recuerdo perfectamente que en la casa de mis primos ponían mucho los programas de música de fondo. Y no me acuerdo si fue en MTV o en Telehit o en estos canales de música, pero yo recuerdo ver un grupo animado que cantaba. Y yo siempre me quedé con esa idea de quiénes eran durante mucho tiempo, durante muchísimo tiempo. Ya en la época más o menos que yo estaba en esas épocas 2010, 2011 en secundaria, un amigo justamente de pura casualidad simplemente reprodució el video en YouTube. Y yo dije, ala, son ellos, son exactamente el grupo que estuve buscando durante tanto tiempo y ya los encontré. Y a partir de ahí pues ya me volví súper fanático del grupo totalmente. Qué genial. Sí, pues creo que siempre, al menos las bandas que nos gustan más a todos, siempre tenemos una llegada a ella pues con formas no muy usuales, ¿no? Tú Miguel, ¿cómo encontraste a Gorillaz en tu vida? Wow, mira, yo me acuerdo que tenía unos 8 años, creo. Claro, más o menos 8 años sería. Y mis primos tenían cable. Yo sí no tenía cable en mi casa, pero ellos sí tenían. Y pasaron, creo que Clint Eastwood. Y así fue como recién descubrí la banda. Pero en ese tiempo, como todavía era muy pequeño, como que no me interesaba mucho, ¿no? Ya ha sido más o menos mucho después, en el 2000, cuando salió Plastic Beach, que ahí recién me interesé en la banda porque comencé a ver qué pasaban los videoclips, creo que en MTV. Y ahí comencé a seguirlos, a entrar a su página web, a ver más o menos de qué cosa iba la historia, ¿no? Incluso participé, creo que no me acuerdo si participé o solo lo leí de este concurso que era para, ¿cómo se llamaba? Hubo un concurso que hicieron en Plastic Beach que tenías que enviar un dibujo. Sí, tienes razón.
Y ese dibujo lo iban a editar Jamie. Lo iba a editar para hacer un personaje. Sí, un personaje exacto. Sí. Claro, ahí fue recién cuando comencé a seguir a la banda fervientemente hasta el día de hoy, ¿no? Que yo pensé Mira, que en su momento iba a morir en Plastic Beach. No pensé que iba a seguir a más. Pero felizmente sacaron más cosas, ¿no? sí, bueno, ya personalmente, bueno, para poner un poco en contexto aquí a Mr. High sobre que el cable es televisión internacional, ¿no? De paga, no como la televisión nacional que puede tener cada uno en su país. Yo también, bueno, Miguel y yo somos casi de los 90s. No, creo que yo le llevo a él 1 año y medio, entonces no estamos tan separados de eso. Pero entonces, acá había un canal para los que si es que recuerdan, un canal llamado Uranio 15. Valga la redundancia, en el canal 15 de televisión nacional, porque tampoco tenía televisión de paga. Entonces, eran vacaciones y yo vivía como que medio aburrido porque vacaciones solo en casa y en las mañanas, en las tardes ponía música para escuchar y de un momento a otro sale una banda musical, una banda de dibujos, dije, pero si no es, yo pensaba, ¿no? En mi infancia, no es hora de que estén pasando dibujos en la televisión, pero eran unos dibujos que cantaban, entonces como que me quedé maravillado, me sorprendí bastante y ya, y de ahí como que pierdo la noción y eso pues digamos han sido, ¿en qué año salió? 19-2000, creo que en del 2000 99, ¿no? 99 prácticamente, pues, ¿no? Entonces pierdo la hilación hasta que consigo el juego de FIFA 2002 y ahí pongo el intro y suena la versión de 19-2000, pero la versión remix. Pero hago la conexión y desde ahí comienzo a buscar, ¿no? Y me doy cuenta que el título es de Gorillaz, la canción es de Gorillaz y comienzo a hacer la conexión. Y ya desde ahí ya no le perdí mucho me gustó bastante, quedé con la idea. Valía la pena escuchar más y más y quise escuchar más y perdí otra vez un poco la hilación en Demon Days. Y cuando fue Plastic Beach, otra vez retomé con fuerza y ya no lo solté, pues, ¿no? Porque Plastic Beach para mí es mi banda favorita, mi álbum favorito de Gorillaz, pero ya vamos a llegar a ello, ¿no? Básicamente así también, un tema medio inusual para llegar a la banda, ¿no? Pues hasta eso también hay mucha gente que... Es que sí, pero aún así con que también gente llegó exactamente por lo que comentaste, por los videojuegos. Sí, porque el que menos he escuchado, bueno, ha salido creo que en varios juegos, en una que otra película que vamos a ir a contar como curiosidad, justo que lo contaba Miguel y que no me creía que había sido seleccionada para una película tan olvidable. No tan olvidable para la época, pero que hayan hecho solamente un cover especial para una película como que pues ya... Como lo fue Blade 2. Sí, entonces como que entonces sí. Tú también debes saber, Mr. High, que hicieron una versión, digamos, única, ¿no? Para Blade 2 de 19-2000. No sé, ¿fue esa, Miguel, o fue otra? No me acuerdo bien, sí, pero para sí. Blade, sí, para Blade 2. Sí, entonces fue muy, muy interesante ver curiosidades como esas, bueno. Sí, en los 2000 sí pasaban cosas muy raras. Y más 19-2000 o 92,000, sí era como una canción que era muy común de ver en cualquier otro medio, o sea, en comerciales, en películas, en series, no lo sé, pero simplemente era una canción muy común de ver, totalmente. Sí, creo que fue una canción ícono de esa época, ¿no? Ahí está, Gorillaz on My Mind, que es una versión distinta de Gorillaz 19-2000, pero que fue exclusiva para Blade 2, ¿no? Que de por sí la película no despegó, pero igual Gorillaz fue como que hizo su colaboración. Es lo curioso de Gorillaz, siempre hace su colaboración con distintos artistas y distintas bandas. Y he visto un montón de memes al respecto, como que es que he visto varios memes como que menciona a esta banda, no lo conozco, ya voy a hacer colaboración con él, ¿no? Desde estos tipos de artistas hasta los más conocidos como Snoop Dogg, o no sé, pues no sé, si ya es un poco más música latina, Bad Bunny, ¿no? Que ahora último hubo revuelo por su colaboración. Pero bueno, creo que habría que empezar por la historia, ¿no? Cuéntanos, Mr. High, un poco más sobre la historia de Gorillaz, ¿no? Porque empieza básicamente con un cómic. O sea, de cómo se originó. Claro.
Sí. Pues es, o sea, ahora que lo pienso, o sea, realmente Gorillaz, o sea, el concepto como tal, la verdad sí fue muy curioso, muy curioso. Fue como una concentración de varias situaciones de que nunca pensarías que podrían pasar. O sea, en primer lugar, Jamie Hewlett, que es el creador bueno, el co-creador de Gorillaz, que es el que hace los dibujos. Pues bueno, ya había tenido pues su historial con Tank Girl, que era su cómic más famoso. Pero curioso porque él no se encargaba como tal de hacer las historias en su mayor parte, sino que era más el tema artístico. Pero dejando de lado pues todo eso, curiosamente él empezó a dibujar pues personajes típicos de la música de ese momento. Personalidades del Britpop, que era un género que estaba despegando mucho por ese tiempo en el Reino Unido. Y entre ellos pues estaba Damon, ¿no? Y de ahí pues se empezaron a conocer. Y pues ya se volvieron súper amigos esos dos personajes. Y quisieron pues crear exactamente este concepto de crear un grupo virtual, cuando vieron que la música actual respecto a los videos musicales era una porquería, en pocas palabras. Pero la historia que realmente la gente no conoce tampoco de todo esto es que anteriormente se quería hacer un proyecto de una banda virtual, pero más enfocado como al tema de vender productos. Y en este proyecto virtual estaba involucrado pues Jamie Hewlett, que después ya más adelante empezó una demanda cuando ya por fin Gorillaz salió a la luz. Empezó una demanda justamente cuando sacaron, creo que el video de Rock the House, justamente hicieron una demanda bajo los... Pues ahora sí que estaban demandando que crear este grupo virtual era la idea de otra persona y no de Jamie Hewlett. Pero al fin y al cabo, pues Gorillaz ganó la demanda y todo eso porque era absurdo comparar estas dos cosas. Pero gracias a eso, pues se creó todo esto. O sea, es una locura de cómo se originó el grupo Gorillaz. Pero empieza desde cómo Jamie y Damon se conocieron hasta este grupo que les digo que estaba más enfocado a la manufactura de cualquier tipo de productos. Claro, porque eran roommates, pues ellos, si es que no me equivoco, ¿no? Exactamente. En esa época Damon Albarn estaba apenas pasando una ruptura amorosa y sí estaba muy mal, muy mal. O sea, ahorita lo vemos como el viejito buena onda, ¿no? Todo chill, todo así. Pero en esa época sí estaba en una etapa muy complicada de su vida. Y justamente se mudó con Jamie Hewlett durante un año. Y de ahí se volvieron súper amigos, totalmente súper amigos. Y empezaron a intercambiar ideas y todo eso. Y de ahí pues exactamente salió el grupo Gorillaz. Hasta eso dicen que el personaje de Paula Cracker, que en la historia de Gorillaz es la exnovia de 2D, está inspirada en parte en la exnovia de Damon Albarn. Mira, no sabía no sabía ese background de Paula Cracker. Hay varias cosas que sí se relacionan con las cosas anteriores a Damon. Obviamente no tan directas, pero en cierta forma, pues al fin y al cabo Jamie Hewlett conoció a Damon en gran parte. O sea, imagínate vivir con una persona en un periodo de un año, o sea, tal cual, o sea, estando en el mismo lugar, viviendo y todo eso y conviviendo, pues aprendes mucho de esa persona, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pues ya bajo ese consenso se fue creando, pues no se fue armando el tema de Gorillaz entre el odio mutuo a MTV y toda esta música producida en masa, pues no, pero justo hablando de Paula Cracker, que ya esto va más pues en la fase 0 se podría decir, ¿no? De Gorillaz, que si bien, o sea, alguien que escucha fases, como que Gorillaz cada álbum que ha sacado lo cataloga como fases. Entonces, la previa a su álbum homónimo se podría decir como la etapa 0, la fase 0, perdón. Entonces ya en base a la fase 0 fue donde aparece Murdoch reclutando a Russell, reclutando a 2D, que el encuentro entre 2D y Russell fue prácticamente un infortunio para el pobre 2D, porque terminó siendo accidentado no en una, sino en 2 veces. En la historia de Gorillaz cae en coma, tiene una enfermedad que hace que
sus ojos se llenen de sangre y por eso tiene los ojos negros. Encima luego Murdoch le hace NTR al pobre 2D y es donde se va pues Paula Cracker de la banda, ¿no? Ahí donde justo que le conversaba a Miguel la curiosidad de que el último hijo se llame Cracker Island, ¿no? Y dije, pucha, ¿tendrá relación con Paula Cracker? Pero ahí me entra la duda, pues, ¿no? Pues, ¿tú qué opinas, mucha Miguel? gente pensó eso. Claro. Sí, pues eso fue una de las primeras cosas que me pareció con el primer álbum, con el último álbum que han sacado. Pues ya retomando el inicio, pues, ¿no? La historia de Gorillaz va por ahí, ¿no? De que son personajes animados, pero que cuenten un trasfondo y una historia que no se sabe a ciencia cierta del todo, salvo información completamente canon como los libros o en sus épocas en las que salieron, todo el mundo no sabía qué estaba pasando, pensaban que solamente era una banda más o no lo tomaban en serio. Pero poco a poco, mientras salieron las canciones, mientras salieron los videos musicales, que fue donde juntaba la historia y donde salieron el material más adicional, pues, ¿no? de Gorillaz, sobre los libros, sobre información de todo tipo. ¿Tú qué te acuerdas más, Miguel, de la primera fase de Gorillaz? Bueno, lo que me acuerdo más es de que sacaron... Creo que era un disco, era una especie de disco interactivo, creo que tenían. No recuerdo bien si era un DVD o... Era una especie de material en donde podías hacer recorrido, creo, en los Kong Studios. Yo juraba que este recorrido era por internet, o sea, que era una página web. Pero parece que era solo para la gente que tenía ese material, que había comprado ese material. No sé si me estoy confundiendo, si es así, ¿no? O sea, no estás tan equivocado. O sea, en primer lugar, en el disco, o sea, tal cual, el primer disco de Gorillaz, si lo colocabas dentro de una computadora, podías tener una mini interacción con lo que era la página de Gorillaz. Igualmente también había un DVD que era como una cápsula del tiempo de justamente cómo eran los Kong Studios en ese momento, que pues era la página web de Gorillaz. Pero igualmente dentro de la página web de Gorillaz, en internet como tal, también podías interactuar. Pero digamos que el DVD y el CD, el primer CD del primer álbum, también funcionaban como eso. Pero obviamente tenían sus limitaciones. Ah, o sea que si tienes el DVD hoy en día puedes interactuar con cómo eran los Kong Studios en ese tiempo. Exacto. Ah, mira, interesante, ¿eh? ¿Qué DVD es por casualidad? El DVD se llama, creo que Celebrity Takes Down, si no mal me equivoco. Es de la primera fase, porque también existe de la segunda fase que ya abarca pues Demon Days. Pero de la primera fase creo que sí se llama así, Celebrity Takes Down. Y tal cual es un DVD que encapsula en una cápsula del tiempo exactamente cómo era la página web de Gorillaz en esos tiempos. Claro, ya dentro de la página web de Gorillaz, en la original, pues pasaron varias cosas, ¿no? Varios cambios y varios elementos que con el paso del tiempo pues se han perdido. Pero creo que por ahí me enteré, bueno, por ahí también he visto de que hay mods de Gorillaz. O sea, de gente de que han replicado la página de Gorillaz y la han conservado como estaba antes. Ah, mira. Que bueno, las páginas de Gorillaz han cambiado conforme ha ido cambiando los álbumes, pues, ¿no? Porque y lo peor de todo, que cometían esto de borrar información y se perdía bastante información mientras ellos cambiaban la página entre una fase y otra fase, ¿no? Había incluso videojuegos, había un videojuego, si es que no me equivoco, chiquito, donde podías hacer tu propio remix de 19-2000. Entonces, como que había bastantes jueguitos y bastante interacción en la cual podías recorrer, como tú decías, ¿no? Con estudios, distintas áreas. Incluso se podía ver, si no tengo entendido, que una parte de Con Estudios había como que un acceso al infierno, al parecer, que luego se confirmó de que era verídico cuando salió el Mañana. Pero así, ¿no? Y siempre ha tenido Gorillaz una interacción o un interés por mostrar la interacción, no solo de manera como que visual con un video musical o con una canción, sino presentar más información con con libros, con videojuegos, con ese tipo de interacción. Creo que del primer álbum, que obviamente en esa época ya estábamos infantes,
casi adolescentes, pues más nos recordamos ahora, ¿no? Porque ahora sí tenemos el acceso a escuchar la canción y todo ese tipo de música, pero acceder a esa información como página web, como tal, y recorrer lo mismo que hicieron en su tiempo la página cuando estuvo activa, pues ya muy difícil, ¿no? Y creo que es algo que tiene Gorillaz bastante arraigado, que es el lost media, ¿no? Tiene un montón de lost media que muy difícil se encuentra, o un montón de canciones que hicieron pero que nunca sacaron, ¿no? Sí, efectivamente hay mucho contenido que pues no se conservó de la mejor manera. Igualmente, pues es como un ejemplo de lo que está pasando. Imagínate, ahorita que estamos en la época de Cracked Island, que justamente salió este año, tú tómate la tarea de conservar cualquier cosa que salga de esta fase. Es muy raro que la gente haga eso, realmente es muy raro. O sea, imagínate en esa época también, ¿no? Uno se imagina ahorita, no, pues siempre va a estar ahí esas fotos, esas publicaciones, esos videos. Y no, con el paso del tiempo algunas cosas iban desapareciendo. Y por no tener pues exactamente un lugar donde estés conservando esto, pues se van desapareciendo totalmente. Y las cosas que más faltan son exactamente de la primera fase y de la fase de Plastic Beach, que fue por ahí del 2010. Y un poco más de sus inicios de la historia como banda dentro del lore, ¿qué es lo que nos podrías contar respecto a las curiosidades, un poco más de la historia? Bueno, no, aparte de alguna información, bueno, que podamos contar, ¿no? O que no necesariamente puedan ir y verlo tal vez en otro lado, ¿no? Hay información muy chévere como que Noodle, por ejemplo, había sido entrenada para ser una alma humana y luego fue enviada a Estudios Kong en una caja. Creo que eso me pareció muy interesante que lo aprenderán en la historia, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría entender por qué no se concretó Plastic Beach. ¿Por qué se quedó ahí, no? Pues se quedó, dejó... Justo estaba esperando, ¿no? Todo este concurso que hicieron, de mandar tu dibujo, todo esto para que al final se quede en el aire, ¿no? ¿Cómo le afectó esto a los que lo estaban organizando? ¿Qué pasó en ese momento, no? Porque yo en los foros había bastante revuelo por esto, ¿no? Sí. Pues bueno, primero contestando a la pregunta de Miguel súper rápido. Porque pues sí hay una explicación realmente en esto, y es que lamentablemente Plastic Beach tuvo la mala suerte de estrenarse en una época donde el sello discográfico estaba en la porquería totalmente. O sea, económicamente le está viendo muy mal, tenían súper demandas. Entonces, tú como artista o como grupo dependes muchísimo del, ¿cómo se llama? Del sello discográfico, porque al fin y al cabo ellos son como los productores del álbum. Es como en el cine. Otra cosa es ser el director y otra cosa es ser el productor de la película. El productor es el que pone el dinero, y efectivamente aquí en la música pasa lo mismo. El sello discográfico es el que pone el dinero y es el que distribuye todo el disco. Lamentablemente cuando salió pues Plastic Beach, estaba pasando a la empresa por justamente eso. Ese fue el gran factor que llevó a Plastic Beach a la gran decadencia que todo el mundo pues ya conoce. Igualmente hubo otros factores mínimos, que fue el tema de que pues por falta de promoción, por malas elecciones de sencillos musicales, por gustos musicales en sí de la gente, porque en ese momento pues un ejemplo, tú escuchabas On Melancholy Hymn y no te parecía como la gran cosa, y eso lo digo personalmente, no era como el gran sencillo. Tiempo después, canciones como Rise to Nice y On Melancholy Hymn se volvieron canciones ultra mega populares del grupo, cuando antes eran sencillos fracasados de Gorillaz. Entonces pues sumado a todos esos factores y la quiebra de EMI Music, que justamente en esa época pues se fue a la bancarrota, pues fue consecuente pues al fracaso de Plastic Beach. Tanto fue así que cuando hicieron la gira de Plastic Beach, Damon Albarn puso de su dinero para cubrir todos los gastos del tour. O sea, pagar dinero a los colaboradores,
a la orquesta sinfónica, que en esa época utilizaban una orquesta. Todo él se encargó de pagar esos gastos extra, aunque no era su obligación, por lo simple hecho de que pues EMI Music pues estaba pasando por todo esto, ¿no? Y por ende pues todos los demás proyectos que tenían justamente con este Plastic Beach pues nunca se llevaron a cabo. Ejemplos de ello está el video de Rest Nice, que nunca lo animaron, se quedó en un storyboard. Y pues como a partir de ahí no se llevó a cabo ese video musical, por ende la historia se vio afectada totalmente. Y yo siento que Jamie Hewlett y Damon se quedaron como tan hartos del proyecto de Plastic Beach por todo lo que pasó, que ya no quisieron continuar con ello, ¿no? Es como que pues si no me dan dinero, pues para qué voy a seguir haciendo eso, ¿no? Porque yo tenía como muchas ambiciones para crear esto. Plastic Beach fue el proyecto más ambicioso de Gorillaz, y no se finalizó como tuvo que ser finalizado. Entonces pues por eso Creo que ellos pelearon después de Plastic Beach, ¿no? exacto, por justamente dentro de esta época de giras, de conciertos, justamente se pelearon por lo mismo, ¿no? Por la falta de dinero, por la falta de popularidad del disco, justamente se pelearon. Y todo el mundo estaba diciendo que Gorillaz ya se había acabado justamente en estas épocas, porque si era en verdad, Jamie Hewlett y Damon Albarn se habían peleado de una forma muy, muy grave. Y todo el mundo dijo, no, ya aquí valió Gorillaz. Y por eso, pues, justamente se vino involucrando pues todo ese tema del concurso del evangelista, que era justamente para crear todo esto. Y hasta la fecha, te puedo decir con certeza que no sabemos si el evangelista, que fue justamente este concurso para crear este personaje, forma parte del canon original de Gorillaz actualmente. Porque pues en ese momento pues puedes decir, ok, el ganador fue tal persona, elegimos a este diseño para crear el personaje del evangelista, que era la contraparte del villano de Boogeyman, que era el villano de la fase de Plastic Beach. Pero pues por lo mismo, ¿no? De que no hubo presupuesto y todo eso, pues no se pudo desarrollar el personaje y no se pudo presentar como tal dentro de la historia. Entonces pues hasta la fecha no sabemos si el personaje es canónico o no. Y eso pues sí es como una espina ahí dentro del fandom, porque mucha gente desperdició mucho tiempo y dedicación para hacer sus diseños, ¿sabes? O sea, es como que todo el mundo participó, fue una campaña muy grande, muy importante dentro del fandom para que al final este personaje digas no se lleva a cabo, ¿sabes? Y al final el ganador de ese concurso recibió algo. Sí, recibió, si no mal recuerdo, o sea, un buen de cosas, o sea, mercancía de Plastic Beach a no más poder, o sea, tanto pues el CD Deluxe, el pasaporte de Gorillaz, que podríamos decir que es como el libro de la fase 3, pósters autografiados por Jamie Hewlett. Y obviamente pues un póster pues enmarcado de su diseño final bajo pues el diseño de Jamie Hewlett, o sea, de que él diseñó el personaje del evangelista, como lo conocemos, y Jamie Hewlett pues lo rehizo, y justamente pues ese diseño final se lo mandó a esta persona enmarcado y firmado. Wow, qué buen premio. Sí. Bastante. Y bueno, regresando a la pregunta de Luis, algunas cosas que tal vez podría decir de que no está o sea, de que no es como tan conocido por la gente dentro de la historia de Gorillaz, es que hay muchas, pero en serio, muchísimas contradicciones, y que podríamos decir que existen dos perspectivas diferentes, que esto mucha gente no las toma en cuenta. Una que es como la perspectiva ficticia del grupo, y otra que es como la perspectiva ficticia real del grupo. No sé cómo explicarlo de otra forma, pero podría decir que uno sería como si Gorillaz viviera en nuestro mundo real, ¿saben? O sea, de que imagínense de que los personajes ficticios de Gorillaz, o sea, Noodle, Russell, 2D y Murdoch viven en el mundo real, pero que no existe realmente todos estos fenómenos sobrenaturales o zombies, fantasmas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa sería la perspectiva de estos personajes en el mundo real. Y también existe la perspectiva ficticia, donde literalmente estos personajes
se embarcan en todas estas cosas que tienen que ver con, como ejemplo, pues Noodle con el proyecto japonés, el fantasma de él, que podríamos decir los zombies que tuvimos en la fase 2, el Boogeyman, mientras que en la otra perspectiva todos estos personajes son actores realmente, o sea, el Boogeyman sería como un actor que forma parte de esto. Todos los videos musicales fueron planeados, los gorilas zombies que aparecen en el video de Clint Eastwood, son actores, o sea, realmente es eso. Y es cosas que la gente no entiende completamente y por ende, perdón, hay muchas contradicciones. O sea, tú puedes ver resúmenes en YouTube o en TikTok de la historia de gorilas y te van a contar una historia que está basada, puede ser que en la perspectiva real ficticia o en la ficticia de gorilas. Es complicado de entender, pero cuando una vez ya lo agarras la onda, ya puedes identificar cómo funciona la historia de gorilas. Pero sí es muy confusa todo esto por lo mismo de que no dan a entender de que existe esta limitación entre la historia. Claro, porque incluso dentro del mismo lore de gorilas están digamos, Damon y Jamie, ¿no? Porque está en la época de Plastic Beach, está, digamos, esto de digamos, las discusiones que hubo, ¿no? Por ejemplo, hay un video que justo le contaba a Miguel el día donde ya están frente al concierto y entran de seguridad y les bloquean el paso a 2D y a Murdoch para que puedan pasar Damon con la banda, ¿no? Y ahí está este reclamo de Murdoch de que ellos no son la banda original y que ellos sí son. Entonces como que entra esto de reconocerse, ¿no? Como que uno es la copia del otro, o es el farsante, ¿no? Entonces como que siempre está, digamos, Damon intentando mencionar esto, ¿no? De quiénes son los verdaderos y quiénes son los farsantes. Y justo eso también se presenta en su digamos, documental, ¿no? De lo de Reject False Icons, que no sé si ustedes lo han visto. Yo no he tenido el tiempo, lamentablemente, pero no sé si ustedes lo han visto. ¿Qué tal es ese documental? El documental más reciente, ¿no? El de Reject False Icons, que fue durante un concierto, durante el tiempo que hizo conciertos. Sí, en la época de Humans y de Now Now. Pues, o sea, otra vez tuve la fortuna de ver este documental en el cine porque se dio la oportunidad de que estuviera en México. Y sí tengo que admitir que la mayoría de la gente se esperaba como otro tipo de documental. O un estilo como Bananas, de ese documental que tuvimos de la fase 1 y de la fase 2. Más o menos como ese estilo. Pero el problema es de que esta vez lo dirigió el hijo de Jamie Hewlett. Y aunque sea el hijo de Jamie Hewlett, la verdad no tiene como tanto talento en la cuestión de grabar y de edición y de producción. Entonces, pues, en cierta forma sí lo sentí como medio pesado el documental. O sea, no como tal tan entretenido como lo que sería en Bananas, para que te des una idea. Sí, porque siempre está buena esa idea del pobre Damon de querer sacar o una película o una serie o algo de gorilas y siempre se le termina saliendo mal, pues, ¿no? Por ejemplo, Netflix le canceló hace años también, entonces porque lo único que lograba era, digamos, hacer pequeños cortos, al menos lo que se vio más fue en Plastic Beach, ¿no? Que donde hubo más sobre el camino al Plastic Beach. Pero antes como que tenía ideas pequeñas y no le funcionó, ¿no? Sí, si fuera o sea, Damon va a hacer canciones hasta la muerte, porque ese señor vive por la música, totalmente. Pero el problema es Jamie Hewlett, de que a veces ya está un poco harto de lo mismo y quiere como trascender a otros proyectos que tiene artísticos, ¿no? Pero sí, o sea, Damon es como que al día siguiente voy a anunciar un disco de gorilas y Jamie Hewlett, quiero que me hagas 3 videos musicales, ¿ok? Y una historia. ¿Entienden? O sea, ya actualmente sí está como algo disparejo el tema, ¿no? Porque Damon se le hace muy fácil. Dices como, ya te tengo 15 canciones para el nuevo disco de gorilas. Pero Jamie Hewlett sí está como, espérate tantito, man. Claro, pues Damon ha mostrado pues que sí se puede hacer canciones de un momento a otro, pues en cambio es más difícil
hacer el tema de la animación y todo lo que tiene que ver con ello, pues, ¿no? Porque es complicado, pues, prácticamente creo que todo el mundo lo tiene bien claro. Por ejemplo, eso me recordaba cuando hizo la Fault, ¿no? En este álbum que lo hizo solo usando un iPad mientras estaba realizando los conciertos de Placid Beach. Me pareció, creo que es el único, no sé si hasta la fecha, pero que fue algo súper novedoso en su momento, que creo que nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho antes, creo, ¿no? El haber hecho un disco en un iPad. Creo que promocionaba una aplicación con ese disco. La aplicación para tú mismo hacer tus mezclas. Creo que algo así era la temática. Que gracias a esa aplicación pudo realizar su álbum, pues, ¿no? Es que justo él dice en una entrevista que le recojo de uno de tus videos que he estado viendo hoy día para empaparme más el tema, que él decía, ¿no? Que él compraba puros artículos electrónicos para poder intentar replicar lo que le pasó con Clint Eastwood, ¿no? Que cogió un artículo musical electrónico y él cogió el primer preset que encontró y le funcionó y lo utilizó. Entonces, hasta la fecha no se sabe que le haya vuelto a pasar, pero sí lo siguió intentando, ¿no? Como que eso fue bastante interesante por parte de Damon, ¿no? Como que reconoce que, entre comillas, fue un golpe de suerte, pero no cualquiera que no tuviese su talento, por ejemplo, no lo hubiese utilizado. Sí, el sujeto es muy extravagante. O sea, literalmente le puedes dar cualquier cosa electrónica y él te va a hacer una canción. Estar como el chiste dentro del fandom de que le das una pistola de esas como del tianguis con sonidos súper raros y te va a hacer una canción, porque así es el sujeto, tal cual. Y retomando el tema de The Fall, pues sí, o sea, realmente el sujeto hizo un álbum que no estaba planeado ni siquiera para comercializarse. O sea, fue algo porque él quiso hacerlo porque sí, por diversión. Un diario de todas las ciudades que pasaba por Estados Unidos, grabando todo dentro de un iPad con distintos programas de edición, porque era lo que estaba de moda. Ahora sí que hacer todo desde los aparatos portátiles. Y justamente pues creó ahí el álbum de The Fall. y de ahí pues justamente pues vino la idea de hacer una aplicación para hacer remezclas de gorilas con ritmos y sonidos exclusivos del grupo que todo el mundo conocemos durante mucho tiempo. Ah, mira, Claro. justo acabo de encontrar en internet las aplicaciones que usó. Es un artículo del 2010, 2011 creo. Sí, Y- no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero sí eran varias. Creo que eran como unas Sí, son 10. bastantes. Sí, son como 7, 8. Pero gastó en total como $30, más o menos, en las aplicaciones. Interesante, Wow, pero ¿no? igual es una chambaza. O sea, imagínate cambiarte de 10 aplicaciones en aplicación entre aplicación, y estamos hablando de 2011. ¿Qué versión de iPad era? ¿El iPad 2? Un iPad de 2011, pues. Claro, o sea, ¿qué versión tienes ahí? ¿El iPad 1, el iPad 2? ¿Qué cosa tenía un iPad de 2011, pues? Sí, o sea, imagínate lograr todo eso, pues. Ahí el detalle de todo su esmero como tal, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy reconocible por parte de... Mejor dicho, algo muy, muy valioso por parte de él, pues, ¿no? Entonces, para mí yo creo que... el iPad que usó fue el iPad 1. El primero todavía. No te pases, ese no tenía ni cámara. Yo me acuerdo que ni cámara tenía ese iPad, o sea, no tenía nada que ver. Pues bastante, Sí, bastante interesante todo el desarrollo de Gorillaz, y el lore que tiene es bastante amplio. O sea, está en más de un libro. Tiene Rise of the Ogre, tiene muchos más libros. Toda la historia que tiene creo que no abarcaría el tiempo. Y creo que acá Mr. Hyde sabrá darnos la razón de que pero no abarcaría en un podcast, por ejemplo, ¿no? Toda esa pero información. ¿cuáles son los materiales que ya no se consideran canon, eh? Porque creo que Doja Teen creo que es uno. No, creo Sí. que estoy seguro que eso ya no es canon. Sí, Pero creo que hay otros materiales pero- que ya se han descanonizado, ¿no? No recuerdo por qué dejó de ser canon, Doja Teen. Es que Creo- hay varias cosas. Está complicado de explicar.
Pero, ¿qué ibas a decir? No, creo que yo recuerdo que Duya Thing le dieron esa chance de terminar Plastic Beach porque era Converse, creo que entra Sí, como que a hacer una Converse. colaboración. Y ahí es como que ellos usan el tema de aprovecho y termina Plastic Beach, pues, ¿no? Que termina con un correo donde claro, pues un correo eliminando, votando a los de Con Studios, pues, ¿no? Entonces, ahí donde termina en teoría Plastic Beach, pero luego lo que no recuerdo es qué pasó para que descanonizaran ese video. Y creo que ahí Mr. Heisey nos puede explicar un poquito. Bueno, pues es que en ese momento pues ya era el final de Gorillaz, porque pues, les digo que pues no tenían presupuesto ya. Entonces pues por todo lo que haya pasado pues vamos a dejar como un final abierto, si podríamos decirlo, de que efectivamente fue todo lo que pasó en Do You Think y que justamente habían recibido una notificación que tenían que desalojar el lugar. Y eso era como un final como definitivo, pero al fin y al cabo un final abierto porque ya por fin todas las cosas están calmadas. Noodle está en casa con el grupo, Murdoch está con sus cosas, todos de igual, Russell pues por ahí andaba. Ya al final sí podríamos decir que de Gorillaz, ¿no? Pero después viene pues la propuesta de hacer un nuevo disco de Gorillaz, ¿no? Y por el simple hecho de que Converse tenía como los derechos de autor del video musical de Do You Think, se decidió pues crear otro final alternativo a esto, ¿no? ¿Y ese cuál era? ¿Cuál sería ese final alternativo? Fueron en los libros de Humans, que explica qué es lo que pasó exactamente después de la batalla de Plastic Beach, que nos dicen que Murdoch y Cyborg Noodle naufragaron por el mar durante mucho tiempo hasta cuando un ¿cómo se llama? Transatlántico, supongo, no sé, un barco gigante de EMI Music encontró a Murdoch y lo encarceló por incumplimientos de no sé qué cosa. Y 2D se quedó varado en una isla desierta que al final resultó no ser una isla desierta. Noodle se fue a las playas de Japón, o sea, varó hasta allá y se enfrentó con un demonio japonés. Russell fue capturado por Corea del Sur, creo. Y hasta cuando ya por fin volvió a su estado normal, porque antes era un tipo gigantesco, un gigante enorme en la época de Plastic Beach, y por eso estaba capturado en Corea. Y ya cuando volvió a su tamaño normal, pues ya lo liberaron, porque pensaron que era una deidad. Y eso es lo que pasó justamente después de Plastic Beach. Pero como pueden ver, pues los tiempos no concuerdan con ello, ¿no? Uh-huh. Porque Do You Think es pues disque lo que pasó después de la batalla, ¿no? Pero no, lo que pasó después de la batalla pues fue lo que pasó en los libros de Humans. Justamente cuando ya pasó pues todo eso, pues ya se juntaron para grabar el disco de Humans. O sea, no hay algo real para conectarlo con el video de Do You Think, porque hay varias contradicciones. O sea, el primer ejemplo es de que Russell está en el final del video de Do You Think, se ve de un tamaño enorme, ¿no? Claro, sí. Y en los libros lo liberaron cuando ya regresó a su tamaño normal. O sea, ahí está la primera contradicción. Y por ende, pues el video pues ya dejó de ser canónicamente, ¿no? Y eso es lo que genera... ¿Se han pronunciado algo sobre este video? Damon. Pues no, pues lo mismo, de que es que al fin y al cabo el video musical no era una propiedad de ellos. Creo que tampoco como tal la canción, porque hasta la fecha creo que no está en Spotify. Creo que ellos no tienen ni siquiera los derechos de la canción. Entonces, sí, no está en ningún lado. Ni en Tidal, ajá. El video musical original lo eliminaron completamente de la plataforma. Estaba en el canal de Converse y lo eliminaron. Entonces pues es como pues me quitan una canción X, tú dices pues bueno, vamos a seguir con todo esto, ¿sabes? O sea, a Damon le da igual, porque al fin y al cabo él hace canciones a no más parar. Pero Jamie sí fue como que ok, vamos a inventar otra cosa para que continúe la historia. Claro, ahí sí se complicó un poco más la cosa. Y eso que como te decía, siempre está este tema en Gorillaz del cambiar el canon en los media, mostrar, recién cuando ya han sacado sus libros, como que
más grandes, como que recién, pues, esto era así. Pero al menos yo no siento que haya una propaganda completa sobre cuando sacan sus libros, ¿no? Al menos hasta acá no ha llegado, ¿no? Y tampoco por redes, ¿no? Porque el último libro, no recuerdo cuándo salió, pero ahí habla, por ejemplo, sobre que Claudia Cracker, ¿cómo se llamaba esto? La ex de 2D, que se apellida Cracker. Paula Cracker. Ella menciona que ella se disculpó con 2D por lo que hizo y que ahora es millonaria por hacer chips con IA, y que curiosamente Murdoch utilizó uno de sus chips sin saber para Cybernoodle. Entonces, como que ya hay esa información ya más, digamos, sobre todo el entorno, pero no he visto una propaganda como tal, como que, oye, ya sacaron este libro, ¿no? Solamente veo como que los CDs y una que otra cosa, pero más allá no. Entonces no sé si es un problema de la banda o es su forma de propagandearse, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Mr. High. O a México sí llega digamos, el marketing de Gorillaz. Pues no. Yo creo que si en dado caso quieres estar al tanto de todo lo que pasa de Gorillaz, tendrías que ser exactamente del país donde es originario Gorillaz. Pero pues te puedo decir que la historia de Gorillaz ya está lleno de contradicciones. A veces es muy difícil saber qué es canon y qué no. Por ejemplo, un ejemplo del ejemplo más claro que podría decir en este momento es el tema de los ojos de 2D, que en ese momento se decía de que era por el tema de la saturación de sangre que había tenido después del accidente del D-Day. Después pasó que ¿qué era? Bueno, que podía cambiar los ojos de color negro a blancos. No sé si la notaron en los diseños del personaje. Sí. Que se relacionaba en el tema de sus, ¿cómo se llama? Del sentido de sus sentimientos. O sea, de que si estaba nervioso o alegre o triste o asustado, cambiaba digamos que la circulación de la sangre, y por eso estaba como de color blanco sus ojos, ¿no? Esa era la explicación original. Ya actualmente acaban de comentar de que 2D puede cambiar sus ojos de color cuando él quiera. Entonces, ¿en serio? Sí, exactamente. Entonces, en cualquier momento pueden cambiar lo que es canon. Igualmente el personaje de Cybernoodle, que lo tuvimos en Plastic Beach, en el video de Do Ya Think, no sé si recuerdan que había como una bolsa de plástico que se movía. Ahí se supone que estaba Cybernoodle, que estaba destrozada, y que sus partes restantes estaban ahí. Ya con el paso del tiempo se demostró que estaba que se convirtió en una maceta. Luego comentaron de que andaba por ahí feliz de la vida andando en bicicleta. Y de ahí pasamos al video de The Lost Chord, que ahí la vimos completamente intacta en Plastic Beach, como si nunca hubiera salido de la isla. Entonces pues es común de que es que no hay organización actualmente. Desde cuando salió Gas, que era la mano derecha de Jimmy Hewlett, que se encargaba de crear la historia, desde cuando salió ese sujeto, creo que en la fase de Plastic Beach, desde cuando salió ese sujeto de ahí, ya la historia tiene muchas contradicciones y muchos cambios. Entonces pues no se sorprendan si en dado caso vean cosas que ya no son canon actualmente. Sí, porque o sea, hay veces que uno piensa, por ejemplo, lo de los ojos de 2D, a mí me generó mucha duda cuando salió Humility, por ejemplo, con Jack Black. Y dije, qué raro que salga, digamos, al final del video, que Russell le hace tropezar y sus ojos de blancos cambian a negros, y al cambiar sus ojos a negros ya pierde la habilidad de manejar skate. Entonces a mí se me hizo como que ¿qué está pasando? ¿No? Tal vez está haciendo, tal vez algo ha cambiado en él, o qué sé yo, ¿no? Como que me generó bastante esa duda de saber qué es lo que está sucediendo. Pero sí, pero Gorillaz tiene este detalle con cambiar su lore constantemente por muchas razones, pues, ¿no? Temas tal vez de creatividad, de organización. Yo creo que debe ser porque ya están estirando mucho el chicle. Sí, ya está tan estirado la historia de Gorillaz. Mira, hemos tenido Gorillaz por más de 20 años. Entonces, que surjan
que surjan estas cosas, ¿no? Como cosas que se descanonicen o cambien de contexto, va a pasar, pues, ¿no? Con una historia que ya tiene tanto tiempo. Sí, puede que sí, pues tal vez va a ser como One Piece que nunca termina y se mueve todo. Pero y hablando de los discos, ya entrando más allá de la historia de Gorillaz, ¿cuáles son sus discos, digamos, con los que, digamos, creo que vamos a estar los tres en sintonía probablemente? Pero más allá de preguntarte de su favorito, ¿cuál fue el primer disco que se tomaron el tiempo de escuchar por completo, ¿no? Porque yo escuché un primer disco, pero no necesariamente es al que yo le tomé el tiempo completo de escuchar y decir, qué buen disco. No sé cuál sería el primer disco que ustedes consideran que han escuchado a conciencia, se podría decir, de Gorillaz. En tu caso, Mr. High, ¿cuál crees que podría ser el primer disco que ya escucha? Sí o sí me gusta porque a veces hay bandas que escuchas una canción y ya se queda ahí. Es una canción, claro, y se queda ahí. Pero, voy a escuchar todo el disco y ahí terminas como que de saber, ¿no? Sí. Uf. ¿Qué sería? Pues yo creo que el primer disco que sí me enfoqué como vamos a analizarlo, vamos a entender cómo funciona todo esto fue Demon Days. Totalmente Demon Days. Todo el contexto político, social. Es un disco pacifista y muy oscuro. Dejando de lado canciones como Dirty Harry o There, que son como más pop. Realmente sí hay como mucha cosa que reflexionar detrás. Igualmente Plastic Beach hay mucho contexto de ser, ¿cómo se dice? Activista en el tema del medio ambiente. Y no es como ese tipo de moralejas que te dicen, no, pues hay que salvar el mundo y no sé qué más, ¿no? Sino que te habla de las consecuencias de un mundo futurista ya echado a perder por exactamente la contaminación. O sea, no es como que no es prevenir, sino que es ver las consecuencias de ello, ¿no? Entonces esos dos discos sí es como que sí me quedo como muy grabado de su mensaje. Ahorita estoy clavado con la temática de Humans, que también tuvo su fase política, pero estos dos discos, Demon Days y Plastic Beach, sí tienen como un mensaje muy profundo. Justo Humans me recuerda lo que conversamos con Miguel de cómo es que Damon haya tenido el error, o no sé si decir acá en Perú se dice Gil, al tonto, al digamos al despistado, ¿no? De haber dejado su laptop en un taxi con todo el disco, ¿no? Y empezar de cero para hacer otra vez The Human. Por eso que mucha gente no le gustó, lo sintió a medias. Fue muy, muy peculiar el que haya llegado a ese punto Damon, pues, ¿no? Oye, Miguel, ¿cuál sería el disco con el que tú dijiste Gorillaz es una banda que me gusta? Con Plastic Beach, claro. Porque como tenía este concepto que era medioambientalista, justo va acorde con la primera carrera que he estudiado, ¿no? Que es justamente ingeniería ambiental. Me llamó demasiado la atención, ¿no? Y de ahí justo comencé ya a escuchar los otros discos, ¿no? Los anteriores discos con más apreciación, ya consensuadamente, ¿no? Porque hasta entonces escuchaba las canciones sueltas, nada más, ¿no? Y creo que ese fue el primer disco que en verdad dije, me voy a dar la tarea de escuchar todo el álbum y entender qué cosa es lo que me están queriendo decir con este disco, ¿no? Sí, es un disco muy, muy bueno. Al día de hoy sigo pensando que es mi disco favorito también, ¿no? Y en mi caso, yo también, sí, pues entro con Plastic Beach de todo y fue más que todo por el tema de sus videos, o sea, se sintió tan bien trabajado y se sintió, digamos, como, no sé, lo sentí como que verdaderamente había una continuidad en todos los videos. Entonces dije, qué genial que ahora sí se pueda ver lo que tal vez no había en otros videos, en otras canciones como tal, ¿no? Como que decía, sí, esto sí es entonces lo que yo estaba viendo, lo que estaba encontrando,
la calidad de los videos, el monto que se gastaba, por ejemplo, en Stylo para sacar a Bruce Willis, por ejemplo. O sea, te diste el lujo de sacarte a un actor que no estaba en su prime, pero que sí estaba, pues, digamos, cotizado, ¿no? Entonces, para un video musical, ¿no? Y de ahí no lo usaste, y de ahí sacaste más animaciones con el Subdot. Para mí también, ¿no? Plastic Beach fue como que el que me hizo volver un poco más atrás, ¿no? Para escuchar distintas canciones de Demon Days, del álbum homónimo, y seguir encontrando, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro estos discos o esas canciones de las que les comentaba un poco, ¿no? Las perdidas o las que no se tomaron en cuenta y salieron después en el G-Sides, en el D-Sides, que después varias como Hong Kong, como un montón, y más los remix, que es algo que Gorillaz permite bastante, ¿no? Es el tema de pues de dar la libertad de que puedas hacer tu remix con su canción. Entonces, eso es bastante interesante para mí, cómo tiene esa libertad creativa, no solamente entre ellos, sino a otros participantes más. Y ya entrando al tema de los discos favoritos, cuando creo que entre los tres, sí se puede decir Plastic Beach es el favorito de los tres. ¿O qué opinan ustedes? Que tendrían uno aparte. Yo opino que ya me conoces 9 años, entonces ya sabes cuál es mi disco favorito. Sí, pues Plastic Beach de los dos, sí, pues para qué negar, Plastic Beach es de nuestros discos favoritos, no solamente solo por ser Gorillaz, sino de casi, para mí, de todos mis álbumes favoritos, de mis bandas musicales, es Plastic Beach. Y en tu caso, Mr. High, ¿cuál sería tu disco? ¿También Plastic Beach? Uy, deja de pensar. A ver, es que siempre hay como un gran debate entre los fans comentando qué disco es mejor, Demon Days o Plastic Beach. No es cuál es mejor, es cuál es tu favorito, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Sí, favorito. Subjetivamente, ¿sí? Subjetivamente, no sé. Es que los primeros tres, y la verdad sí es como que están dentro de mis tops de álbumes en general, de todo, de cualquier cosa que he escuchado, están estos tres. Yo creo que tal vez podría decir que el primer disco, pero es cuestión más que nostálgico, porque me recuerda lo que realmente el proyecto Gorillaz quería hacer, que simplemente era un grupo común y corriente tocando instrumentos musicales, ¿saben? O sea, ya no estamos hablando como de Plastic Beach, de que tiene como una historia cinematográfica, una misión como progresista, sino que aquí simplemente son un grupo animado, dibujos animados, tocando música, totalmente. No sé si me di a explicar. No, sí te entiendo, porque verdaderamente podrías decir que es la esencia de Gorillaz, el que simplemente es una banda que saca música y sin ánimos de buscar más allá, ¿no? Simplemente disfrutando lo que hacen y sin necesidad de tener otros recursos más como un video, como una historia o cosas por el estilo, ¿no? Exacto, es solamente Gorillaz tocando instrumentos. Un grupo virtual en su totalidad. Claro, sí te entiendo. Y creo que es lo que sí le puede dar, pues, ¿no? Ese factor de disfrute de esta banda y ya. Pero también Damon como digamos, o más Jamie, más lo creativo que somos ahora pensado, esto no me va a rendir todo lo que yo quiero que dure, pues, ¿no? Tengo que ir cambiando un poco más la forma en la cual como presento la banda, pues, ¿no? Pero bueno. Y tú bien quisieras añadir algo más sobre Gorillaz, aparte de lo que pues tratar de buscar nuestro top 5 de canciones que se va a venir ya para más ratito. ¿Qué más? Tengo algo más interesante que preguntar, creo. A ver, cuentan. ¿Qué cosas coleccionables tienen de Gorillaz? ¿O qué han tenido, no? Yo en caso de Luis yo sé que ha tenido algo y ya lo perdió, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar rapidito yo porque pues Miguel ya sabe la historia, pero yo me compré unas las Converse de Gorillaz, las caña alta donde salían 2D con su traje al estilo marinero de Plastic Beach. Me encantaban esas zapatillas, esos tenis, creo que se les dice en México.
Entonces me encantaba mucho, pero fui a un concierto y tomé esa mala decisión de ir con esas zapatillas y terminaron destruidas y ya pues tuvieron que descartar, pues, ¿no? Y hasta la fecha busco en eBay, busco por internet y no encuentro mi talla o no encuentro un precio real, ¿no? Es que Tu venden talla precios es inflados. demasiado específica. La talla de tus zapatos es demasiado O sea, específica. no, pero o sea, en Estados Unidos talla 10 Converse sí hay, o sea, sí es regular, pero digamos que no está a la venta esa zapatilla como tal, no tendría que buscar en distintos lugares. Pero bueno, eso fue lo único coleccionable que he tenido de gorilas como tal, ¿no? Tú Miguel, antes de pasar a Mr. High. Los discos, ¿no? Los 3 primeros discos los tengo en físico, ¿no? El único que tengo en su versión japonesa es el Demon Days, que lo tengo en versión japonesa, y los otros 2 los tengo en versión americana. Sí, eso es lo único que tengo de Gorillaz. Las zapatillas nunca pude. Siempre quise tener las zapatillas de Converse de Gorillaz. Pero como en ese tiempo era pobre, sí, no. Era un lujo que no me podía dar. No, y justo curiosamente eso de los discos de gorilas era bien gracioso porque sacaban distintos. Para Japón sacó distintos. Por ejemplo, el G-Sides salió en una versión, digamos, más completa que la regular. Es que esa es la ley de los discos. Los discos Sí. japoneses siempre son los mejores, siempre son los que traen más cosas. Sí, pero curiosamente el G-Sides, creo que no estoy seguro, pero Mr. Jaino me corroborará, que G-Sides sacó una versión adicional, pero solo para Brasil, y donde tenía más material adicional del que tuvo para Japón. Entonces no sé si estoy en lo cierto, Mr. Jai, tú que eres acá más el referente de lo que es Gorillaz. Sí, el G-Side sí sacaron una versión de Brasil que sí incluía mucho más contenido variado. Pero pues es que el problema... Bueno, en primer lugar te voy a decir completamente que Japón, como lo comentaban, es el referente de hacer discos exclusivos desde siempre. O sea, creo que desde los años 80 empezaron como esta campaña de crear más bien discos con algún contenido diferente, o sea, una canción extra o algo así, desde Japón, porque era como el país extranjero que consumía mucho más, y desde ahí se tuvo la costumbre, ¿no? Totalmente. Pero no por ende, pues sigue siendo actualmente ello. O sea, Gorillaz lo sigue haciendo, ¿no? Pero te puedo decir perfectamente de que Gorillaz es muchísimo más popular en otros países que en Japón. Pero bueno, ya es como la costumbre de que se ha quedado ello, ¿no? Y de cosas de que extrañas que he tenido de Gorillaz, lo único que podría decir que es como muy peculiar y muy extraño de Gorillaz sería un disco que es de Taiwán. De Taiwán, que es una colaboración entre Gorillaz y Daft Punk. O sea, no es una canción, solamente es como 2 canciones del primer disco de Gorillaz y 2 canciones del grupo Daft Punk de su disco Discovery. Si no me la recuerdo, creo que era One More Time y no me acuerdo de la otra. Pero eran 2 canciones, o sea, en total era un disco de 4 canciones y eran 2 de Gorillaz y 2 del grupo Daft Punk. Wow, no Igual- sabía de esa colaboración. Qué curioso. No, Sí, es una muchas cosas colaboración muy raras. que mucha gente ha querido, ¿no? Bastante tiempo. Y bastante tiempo. Yo creo que podría decirse que es como la colaboración más esperada de un grupo de que, ok, colaboren con ¿no? Yo creo que sí es como el número 1. Podría atreverme en decir de que sí es algo que la gente espera. Y otras cosas que tengas, creo que tienen creo que las cosas más difíciles de coleccionar de Gorillaz creo que son algunas figuras, creo. Cosas así, algunos vinilos también, ¿no? De vinilos te podría decir que hay cosas muy raras y que son extremadamente caras. O sea, de que sí están a la venta, pero son muy caras. Te podría decir que el Laika Come Home en su versión de vinilo es muy caro, muy caro. Aunque ahorita ya bajó más o menos su valor porque sacaron como una reedición del disco de Laika Come Home por
por el aniversario del primer disco de Gorillaz, pero aún así es muy caro. Igualmente el CD o el vinilo de la canción de Do You Think, por lo mismo de que por lo que pasó con Converse y todo eso, es muy caro porque ese disco no se promocionó, o sea, no era para venderse, sino que era para concursos o promoción de radio y todo eso, ¿no? Pero no era como algo para venderse a las masas. Y por ende ahí existe el vinilo de Do You Think y el CD, pero no era algo que se comercializara. Y es muy caro en verdad de tenerlo. De figuras, pues de la primera fase están ahorita aumentando mucho su valor porque pues ya ha pasado 20 años, yo creo, desde que salieron esas figuras. Pero hasta la fecha se pueden conseguir figuras a muy buen precio. Hay figuras de Gorillaz que han salido en la actualidad y cuestan hasta eso lo mismo que las figuras de la fase 2, por poner un ejemplo. O sea, de que no es tan difícil encontrar, no es tan difícil. Simplemente es como tener paciencia y encontrar como la mejor opción. Si en dado caso quieren comprar cosas de Gorillaz antiguas, de antaño, les puedo recomendar eBay y que siempre compren con una cuenta vinculada a PayPal para tener pues doble seguro, para que no anden teniendo problemas con estafas y todo eso. Bueno, acá sí es sumamente difícil encontrar cosas de Gorillaz. Sí, demasiado. Muy- A lo mucho los discos, pero con el precio inflado, no sé, se hace más complicado. Sí, Sí. Perú es un país tan pequeño, no es un poquito complicado conseguir estas cosas, sobre todo las figuras. Sí, me he Muy enterado. difícil. No solamente en Perú, sino que también en otros países sí me he enterado de que sí es muy, muy complicado. Y Aunque parece que eso va a cambiar, ¿no? Porque va a llegar, hay rumores que va a llegar Amazon, creo que en un par de años acá a Perú, así que probablemente cambie el paradigma que tenemos. ojalá pues esperemos, porque es un tema bastante complicado para coleccionar o traer de fuera, ¿no? Se va con los precios que como suben y bajan constantemente por el dólar y etc. Va a ser más complicado la situación para traer material. Pero bueno, ahora sí, pues ya pasando, digamos, ya prácticamente ya un poco más de fondo. No sé si creo que vamos a copiarle un poco a Dross y decir y preguntar las 7 canciones. Porque creo que 5 es muy poquito como para elegir nuestras 5 canciones favoritas de Gorillaz. No, yo creo que 5 está bien, ¿eh? Creo que sí. No sé, lo dejamos a consideración de Mr. High. Si quiere decir sus 5 o sus 7, ya nos acomodamos. Pero en tu caso, Mr. High, ¿cuáles serían tus canciones favoritas de Gorillaz? Ay, esa pregunta es muy difícil. Y por Pues eso es que- con muy todo. difícil. sí, con toda la presión. Bueno, siempre lo voy a decir y siempre voy a decir esto. La primera canción de Gorillaz que siempre me ha gustado y que siempre lo va a escuchar hasta el cansancio va a ser Tomorrow Comes Today. Esa es la primera canción que les digo, que es mi canción favorita de todo lo que ha hecho este grupo. Es la canción que más me gusta. Uy, y de las demás canciones es que está difícil hacer un top 5. la verdad que sí. Ay, no sé. Es que A ver, si deseas, Está- te damos chance a pensar en lo que yo voy comentando, porque justo, Vale. justo Miguel en la tarde me dijo, dime tu top 5 de cada Por álbum. curiosidad, Tomás. Por Por pura curiosidad fue. curiosidad. bueno, sí, Y me dio la crisis existencial para saber cuál es la cuál. crisis. Y obviamente, Sí. obviamente por temas de tiempo y de no aburrir a la gente, no Pero los yo voy a yo decir, no ¿no? puedo creer, yo no puedo creer que te hayas tomado el tiempo de hacerme un top 5 de cada álbum. Bueno, de los principales. Te pues, de los pregunté y principales. dejé mi celular como media hora y te has demorado no, como media hora Sí. en contestarme. Lo Cada top pensé, cinco. tuve que pensarlo bien. Bueno, mira, los álbumes que tomé fue el homónimo, Demon Days, Plastic Beach, Humans, The Now Now, Song Machine y Cracker Island. Porque si hacía incluso te puse con menciones A, porque habían más canciones, pues,
que no tomé en cuenta que es de los D-Sides o de los G-Sides, pero claro, pero empezando yo, personalmente creo que la canción número 1 para mí es Empire Ants de Plastic Beach, que para mí pues es la canción que yo escucho y nunca me aburro, entonces porque la puedo escuchar así en cualquier momento y fresh, nunca me va a incomodar. Entonces la segunda... Para mí también es mi canción favorita. Por eso, creo que por eso somos tan buenos amigos tantos años. Sí. Entonces la segunda estoy entre Broken y Rhinestone Eyes. Que por eso que trato de tal vez darle top 7 porque se me meten ahí varias de Plastic Beach. Entonces como que digamos que están juntas, ¿no? La tercera sería Don't Get Lost in Heaven. Que seguramente le han escuchado aquí y los que no han escuchado pues está en Spotify, no recuerdo el álbum para ser honesto. Entre el cuarto estoy entre Dirty Harry y Tomorrow Comes Today, y la quinta pues para mí podría ser entre Revolving Doors, perdón, que es de The Fault, que sí es una de mis canciones favoritas de la banda, y también Feel Good Inc. O Hasta el Mañana podría ser, porque tienen unos estilos muy buenos. Y me quedo corto, porque si me daba el tiempo de decir mis 5 de cada álbum, imagínate que me quedo muy corto con esas canciones, pues, ¿no? Pero a ver tú, Miguel, ¿cuál sería tu top 5? Como dándole un poquito de tiempo a Mr. High a pensar, porque creo que no lo había tomado, no lo hemos consultado antes del programa, entonces tú y yo sí lo conversamos antes. Yo me rindo, no puedo. Mi cabeza no da para hacer un top 5 o top 7 en 2 minutos, no puedo. Ahí son demasiadas canciones las que me gustan. Sí, es demasiado complicado, demasiado difícil. Para las que se te vienen a la mente, es por selección, así como la primera opción, sí, segunda el inconsciente, es la respuesta. Ajá. Ya dijiste Inspire Ants, ¿cuál serían las demás? Creo que Rhinestone Eyes. Clint Eastwood también me gusta mucho. A mí también se me olvidó Clint Eastwood también. ¿Cuál más? Es que es demasiado complicado. No puedo poner una canción sobre la otra. Se me hace demasiado difícil. Hong Kong también me gusta mucho. Muy buenaza Hong Kong. Muy buena. Damon tiene bastante fascinación con ese país, pues. No, país, sí, pues. Es el país del que hablamos en este podcast. Siempre hablamos. Sí. Entonces es bastante bueno, pero sí, o sea, podría soltarte más canciones porque se me van a pasar, porque 19 menos 2000, por ejemplo, también. A mí 19 menos 2000 me gusta más la versión remix. ¿Sí? Por alguna razón, sí. Es un factor nostalgia quizá, pues porque es un tema que está ahí como que... Es la que suena más. En un tiempo yo no encontraba 19-2000 en su versión original. Lo buscaba en YouTube cuando no había Spotify y solo encontraba la versión de remix. Y yo me emputaba porque si quería escuchar la versión que escuché en mi niñez, que me hizo generar el gusto por la banda, pero no la encontraba. Pero bueno, ahora sí tenemos de todo. Incluso hay canciones que no encuentro. Por ejemplo, hay un cover que escuché en YouTube que se llama de la banda de XX Crystallize, que es muy buena la canción, es el cover, pero que no lo encuentro ni en Spotify, ni tampoco creo que es en Tidal. Y hay así muchas canciones de Gorillaz que salen en fragmentos de videos o de álbumes, pero que ahí nomás están. Entonces, no sé si decir que son buenos. Hay algunas que no están en plataformas de streaming de audio. Por decir, Latin Simon, la versión en inglés es la que a mí me gusta mucho. Esa no es, por ejemplo, no está en plataforma, pues. Está la versión en español. Está la versión en español, ¿no? Que es la que normalmente todo el mundo conoce. Y también hay un tema, creo que con algunos artistas colaboradores de Gorillaz que algunos han tenido infortunios en su vida, que algunos lo relacionan ya a modo de creepypasta con Gorillaz. No, hay varios, ¿no? Que han fallecido ya.
Sí, Colaboradores hay varios de que han fallecido. Son como 5 o 6, creo. Sí, pues algunos relacionan que la banda es un gordo, ¿cómo se llama ese futbolista? Que tenía la fama de meter gol y el día siguiente se moría alguien. ¿Cueva? No, había un jugador, pero bueno, ya eso lo dejamos por otro día. Y Mr. High, ¿te recordás bueno, pudiste hacer un meollo en tus gustos como para sacar? Y mi subconsciente. Sí, No. Oh Dios. Pues para de Tomorrow Comes Today me encanta mucho la canción de Humility. Son de las nuevas canciones de Gorillaz que me encantan demasiado. Junto a Andromeda. Humility y Andromeda sí están como dentro de ello. 19-2000 sí le tengo muchísimo cariño. ¿Y cuál más? La canción de Aries de Song Machine, igualmente. Yo creo que esas ya serían como mis 5 canciones. Tal vez la otra canción sería Dead Butterflies. No es Dead Butterflies. El Shark Table Towers. No es una canción muy popular de Gorillaz, pero a mí me encanta muchísimo. Y ahorita del nuevo disco de Gorillaz me encanta mucho la canción de Baby Queen. Y ya, esas serían como bueno. las que más escucho. Genial. Sí, pues no le hemos dado mucha chance a los álbumes, al álbum nuevo, pues, ¿no? ¿Que te gusta a ti el último álbum de Cracker Island? Hemos a veces, yo lo he sentido un poco, digamos, a mí no me terminó de convencer. ¿Tú qué opinas de Cracker Island? Es que está enfocado como a 2 públicos completamente diferentes. O sea, está enfocado como al fan de toda la vida de Gorillaz y está enfocado al fan mainstream, al fan casual. Entonces, pues sí está como complicado el asunto. Hasta eso te puedo decir que Cracker Island se ha perfilado como el disco más exitoso de todos estos discos que hemos tenido después de Humans. O sea, ni Humans, ni de Now Now, ni Song Machine se han comparado con el éxito que ha sido pues Cracker Island. ¿En serio? Yo pensaba, bueno, y eso que, bueno, de que Humans y Now Now han pasado también, entre comillas, por pena ni gloria. Yo no pensaría que tuviese más acogida que Song Machine, porque a mí me gustó bastante Song Machine. Creo que casi todas sus canciones para mí son muy buenas. Por eso me sorprende que me comentes un poco eso de que tenga más más acogida, ¿no? Más popularidad. Sí. Sí, otra cosa es el recibimiento del fandom y otra cosa pues ya son los números reales. Porque al fin y al cabo también buscamos el tema de la rentabilidad, porque no queremos que pase lo mismo que como lo que pasó con Plastic Beach. Por esa misma razón ya dijeron, vamos a descansar a Gorillaz, ¿no? Por un tiempo, por lo mismo de que no fue rentable. Y hasta eso ahorita han tratado de hacer música diferente, pero que esté acoplado a las tendencias actuales. Por ello, pues si tú escuchas un disco de Damon en solitario o de Blur, pues no va a sonar lo mismo que a Gorillaz, porque es otra onda completamente diferente. Gorillaz es como que la faceta de Damon, pero un poco más enfocado a las tendencias actuales de la música. Y Cracker Island pues fue el punto clave de por fin perfeccionar esta fórmula entre ser comercial y al mismo tiempo pues no. Por eso te digo que hay como mucha diferencia entre el fandom, de que muchos dicen que es el mejor disco, otros dicen que no es para tanto y otros dicen que es pues el peor disco de Gorillaz. Entonces pues sí está muy dividido el asunto, pero los números son los números. No, se podría decir que es el disco más funcional, entonces, que ha funcionado mejor. Sí, el disco más rentable, porque al fin y al cabo no gastaron tanto a comparación de Plastic Beach. O sea, ahorita es como el éxito que ha alcanzado Cracker Island. Podríamos decir que en cuestiones de dinero es más o menos lo que recaudó Plastic Beach.
pero pues no gastaron lo mismo a comparación de Plastic Beach. O sea, en Plastic Beach sí hubo muchos gastos de más. Entonces pues no fue rentable. Aquí casi no tuvieron tantos gastos. Así que pues fue rentable porque consiguieron el mismo éxito de Plastic Beach sin gastar pues tanto dinero. Wow, y creo que Sound Machine, creo que la gente lo recuerda mejor porque tenía más variedad de sonidos, creo. Creo que cada canción en verdad sí sonaba muy diferente a la siguiente. Entonces esa variedad era como que... Y aparte cómo lo presentaron, ¿no? Porque era mensualmente, creo que una vez al mes salía una canción nueva. Entonces te mantenía la expectativa de saber qué cosa iban a hacer en el siguiente vídeo. O quién iba a ser el colaborador, ¿no? Y salían los rumores y todo esto. Entonces creo que por eso se recuerda un poquito más en Sound Machine. Pero sí, no me extrañaría que Cracker Island sea el disco que ha funcionado mejor, ¿no? Tema monetario. Sí, porque ha tenido distintas colaboraciones y como que es como que el álbum que te puede gustar 2, 3 y con eso es suficiente. Porque si te gusta más... colaboración con Benito. Sí, pues. Entonces, ahí el detalle, pues, ¿no? Entonces, mucha gente se ardió por esa colaboración y francamente, al menos para mí esa colaboración es de sus canciones más buenas del álbum. Pues, no le encuentro el sentido, pues, que le llamen la atención a esa canción como tal, ¿no? Porque yo creo que desde Sound Machine habían sacado, bueno, información falsa, ¿no? Sobre que podía estar con ella. Podía estar, perdón, Bad Bunny. Con Bad Bunny. Ajá. Uh-huh. Incluso Bad Bunny salió en un concierto con su polo de 2D. Y eso como que alimentó más el morbo, pues, ¿no? Pero al final no. Al final salió una buena canción y a mí me gustó. O sea, muy aparte de quien sea Bad Bunny o del estilo de música que haga, no te puede gustar, pero en la canción se siente el estilo de Gorillaz en la letra y todo, ¿no? Por más que le ponga su estilo. Oye, pasando de hablar un poquito de Gorillaz, ¿han escuchado el último álbum de Blur? Que ya salió ya. No, yo sí no he escuchado mucho de Blur. Ahí solo puedo contar que a Blur no le gusta hacer canciones de Gorillaz. ¿Tú, Mr. High, has escuchado algún disco, el último disco de Blur? Sí, de hecho me invitaron a la Listening Party de Blur, o sea, de que escuchas el disco días antes de que se estrene, y estuvo muy cool, la verdad. O sea, nada que ver con lo que me invitaron también a la Listening Party de Cracked Island, pero sí estuvo muy cool el asunto. Y aparte las canciones nuevas de este proyecto de Blur sí me gustaron mucho más que el disco anterior, que fue de Magic Whip. Pero aún así yo siento que es como muchas cosas variadas. O sea, es el mismo productor que tuvimos en The Now Now y en Sound Machine. Entonces pues sí siento que es un disco más inclinado al estilo de Damon en solitario que el grupo Blur como tal. O sea, para mí Blur, su magia, su estilo, depende mucho de la dirección musical que ofrece ¿cómo se llama? Graham Coxon. No sé si se pronuncia Graham. Siempre he tenido como esa intriga porque mucha gente lo pronuncia de forma diferente. Pero para mí él es el que le pone el estilo y Damon pues lo complementa. Porque a comparación de pues Gorillaz o cualquier otro proyecto de Damon, él es el que guía a todo el mundo, ¿saben? Y aquí en Blur no, estamos hablando de un proyecto más de que vamos a empezar con otros ritmos que quieran los demás integrantes del grupo. Entonces pues sí, eso. Mira, yo con razón ahí sí doy más razón de que pues Blur no quiera, digamos hacer covers de Gorillaz, ¿no? En cambio, Gorillaz creo que se ha hecho un cover de Blur en algún momento. Pero sí, ya lo entiendo un poquito más a raíz de esto que nos cuentas, porque no quieren cambiar su esencia, ¿no? Y separar un proyecto de otro. Sí, es más entendible de esa manera. Pero bueno, ya... chicos, Bueno, continúa. Sí, creo que ya estamos llegando a la parte final ya de este programa. Primero agradecer, ¿no?, a Mr. High, que justamente aceptó nuestra invitación para el día de hoy.
Ya saben, chicos que nos escuchan pueden seguirlo también en su canal de YouTube, en sus redes sociales, ¿no? Sube información muy, muy chévere, muy variada de gorilas, ¿no? También en su canal secundario, ¿no? Donde sube sobre temas de animación. Y ahora sí vamos a pasar a esta sección que es la sección final del programa, que es básicamente para despedirse y recomendar algo, dejar una recomendación a la gente que nos escucha. Puede ser cualquier cosa, libros, música, películas, serie, cómics, manga, anime, puede ser lo que tú quieras mientras sea legal. Y tenemos que hacer la acotación porque ya nos ha pasado que recomendar algo ilegal acá en el programa. Así que Luis, ¿puedes comenzar? Ya, tengo algunas cositas. Algunas cositas que he estado viendo así, aprovechando que estoy un poco libre. Hay una película de James Gunn, que ya ahora es conocido por sus películas de superhéroes, pero que en su tiempo, cuando era menos conocido, se podría decir, sacó una película que se llama Super. Entonces, esta película la crea cuando estaba casado incluso con Jenna Fisher, que si no suenan el nombre es la que sale en The Office. Entonces, cuando él le pasa el guión a ella y ella se lo muestra a Rainn Wilson, que es el que hace de Dwight en The Office, y le propone que participe y lo castean como el protagonista. Entonces la película gira en torno a un ser que se cataloga como fracasado, pero que está harto de injusticias y se crea un traje. Cualquiera podría pensar, como Kick-Ass, pero tiene una temática muy distinta y un matiz distinto. Entonces la recomiendo bastante. Esta película está para que la vean en su página ilegal favorita, porque no está en ninguna plataforma de streaming. Así que pero es muy recomendable, muy muy buena la verdad. Y en HBO recomiendo esta serie Barry, que creo que ya la recomendé más de una vez, pero es bastante buena esta comedia de esta persona que es un militar retirado y que se convierte en asesino a sueldo, pero que por cosas de la vida se da cuenta que la actuación es lo suyo y trata de lograr encajar en este mundo y hacer malabares entre el nuevo mundo de la actuación y el viejo mundo de asesino a sueldo, ¿no? Entonces dejo esas dos recomendaciones y cuídense bastante. Nos estamos viendo ya para el siguiente programa. Bueno, yo voy a recomendar. Mira, lo he estado pensando bastante hoy día, porque como ya me llevó la vida de adulto y responsable, ya no tengo mucho tiempo para disfrutar viendo unas cosas, ¿no? Entonces, estaba pensando en qué cosa estaba viendo último. No he visto la película de Barbie, pero no es lo que voy a recomendar hoy día. Voy a recomendar una plataforma de música que se ha vuelto mi plataforma de música favorita y que uso en todo momento. De hecho, me estaba escuchando de nuevo los álbumes de Gorillaz antes de este programa y lo he estado disfrutando como no tienes ni idea. Lo he estado disfrutando mucho, mucho. Que es la plataforma de Tidal, que es una plataforma que te da acceso a música en calidad FLAC, ¿no? En calidad de CD o más o superior, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de escuchar el álbum de Gorillaz en formato MP3, ¿no? Que mayormente es la forma como lo he escuchado, pero el día de hoy he tenido el gusto de poder escucharlo en calidad de disco, con mi DAC de audio, ¿no? Que es justamente este aparatito que cambia las ondas analógicas, ¿no? Y con unos buenos auriculares que tengo ahora que uso para la edición del programa. Y de verdad que es una experiencia totalmente diferente y muy enriquecedora. De verdad lo he disfrutado mucho. Y si ustedes tienen de repente curiosidad o quieren meterse más en este tema del audio, ¿no? De escuchar de repente la música como es concebida o más cercano a lo que puede ser en una versión de estudio, yo les recomiendo en esta plataforma Tidal. Y bueno, no necesitan eso, sí necesitan los accesorios, que creo que eso sí es un poco caro, ¿no? Los audífonos de estudio y un DAC, ¿no? De audio para
convertirlo analógico. Y bueno, no sé, Mr. High, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? Pues en cosas de recomendación, pues ahorita estoy leyendo mucho los mangas de Junjin Ito, no sé si se pronuncian así. Pero bueno, es el mismo creador que tuvimos para el manga de Uzumaki. Es todo este mangaka que es para las mangas de terror y de gore. Pero bueno, si lo quieren leer, pues ahí está chido. Hay una selección que ahorita acaba de sacar Panini Manga. No sé qué editorial tengan allá, pero acaban de sacar como colección de cuentos de terror de este autor. Igualmente está La Aula Demoníaca. Si igualmente lo quieren ver, para mí es como uno de los mejores mangakas que tenemos. Y creo que ya se estaba trabajando en su serie animada para adaptar mucho de sus cuentos de terror. Creo que ya sacaron algunas cosas, pero bueno, a mí yo soy más de leer mangas que de ver animes actualmente. Así si lo quieren ver, pues ahí está cool. Uy, justo enlazando con lo que ha dicho Mr. High, aprovechando que este es un programa mayormente de cultura japonesa, Adult Swim está trabajando con Toonami, que es esta sección de Cartoon Network. Están trabajando en la adaptación de Junji Ito de Uzumaki. Y han sacado un tráiler, creo que hace un par de días, sí, hace 2 días justamente de la fecha de hoy, de Uzumaki, de la adaptación de Uzumaki animado. Y la cosa que han hecho es bestial, de verdad. O sea, en temas de animación es asombroso lo que han hecho, porque ya esta adaptación se ha anunciado hace como 4 años y ellos han tomado la licencia de un año más, porque supuestamente esta adaptación salió el año pasado. Pero en este año que se han tomado ellos para perfeccionar lo que han hecho con la animación de Uzumaki, me parece asombroso lo que han hecho. Y si pueden, busquen el tráiler, lo buscan como teaser, tráiler Uzumaki, en Toonami, ¿no? Y ponen el último, que es más actual, que es de hace un par de días. Y tienen que ver cómo está animado. Prácticamente es el manga en movimiento. Es demasiado alucinante lo que han hecho con Uzumaki. Y bueno, chicos, creo que ha sido todo por este programa de hoy. Y nosotros nos vemos en 2 semanas con el siguiente programa. Chao. Chao. Hasta la próxima. Tin, tin, tin. In my heart of hearts, I know that I can never love again. I've lost everything, everything that matters to me matters in this world. I wish that I could turn back time, 'cause now the guilt is on my... Continuará. En el próximo capítulo de Akiba Nights.